Hola a todos y a todas. Bueno, hoy vamos a hablar de un clásico de la parapsicología, ¿verdad? Nos alejamos ya un poco de los temas de la magia que hemos escrito y radiado ya bastantes posts. Sin duda hay muchísimas más cosas que decir, pero vamos a cambiar un poco de tercio, que si no se hace muy repetitivo lo de los rituales y todo esto, ¿verdad? Y esto pues es un caso muy típico, ¿no? Vamos a hablar de combustión humana espontánea, o CHE, con las siglas en español. Es un clásico dentro de los fenómenos paranormales. Es un fenómeno paranormal que llamamos de tipo capa, ¿vale? Es decir, de efectos físicos, capa de K, y K viene de kinetic, que en griego es movimiento, movimiento físico, vamos, simboliza, digamos, a todos los fenómenos paranormales que concurren con efectos físicos, palpables, medibles, ruidos, movimiento, golpes, fuerzas, objetos que vuelan, etcétera. Como sabéis, los fenómenos paranormales se dividen en fenómenos psi, que son mentales o psíquicos, y los fenómenos kappa, que es todo lo contrario, que son de efectos materiales o físicos. A mí este es un tema que me ha llamado siempre mucho la atención, ¿no? Esto de la combustión humana espontánea. Salen casi todos los libros de parapsicología y, bueno, pues la verdad es que no por ser muy clásico y conocido el fenómeno y descrito ya desde hace muchísimos años, pues ha conseguido tener explicación. Tienen alguna explicación, los científicos, la verdad es que le han dado una explicación que a mí me resulta razonable. O sea, no es una explicación, tiene que ver con la combustión de las grasas, el efecto mecha, etcétera. Ya lo veremos con detalle. No me parece una explicación absurda, ¿no? Igual estamos muy acostumbrados, ¿no? En todo esto de los fenómenos paranormales, de que con tal de dar alguna explicación, tipo Nieves, pues al final lo que dice son tonterías y resulta que la posible explicación del fenómeno es todavía más absurda y difícil de explicar que el propio fenómeno en sí. No ocurre así con el tema de la combustión humana espontánea. Ya digo que ahí está relacionado con el consumo de alcohol, de ciertas reacciones de química orgánica dentro del cuerpo humano, porque esto se produce fundamentalmente en cuerpos humanos, ¿no? La gente arde desde dentro. O sea, a los que les toca esto la palman, no es ninguna broma, y no ha habido ni un caso ni dos, ha habido bastantes casos. Está claro que la combustión humana espontánea es de fenómenos físicos, de la clasificación kappa, porque lo que ocurre es que la víctima de este extraño fenómeno muere abrasada, ¿vale? Porque eso es lo que realmente sucede. Estás cómodamente sentado en un sillón o en una silla y entonces, inopinadamente, la víctima pues empieza a arder, sin que haya un fuego cercano, sin que se haya producido ningún incendio, ¿eh? Es decir, la víctima empieza a arder desde dentro, ¿no? Que esta es una de las características principales de este extrañísimo fenómeno, ¿no? Empiezas a arder desde dentro. Como sabemos, desde la educación primaria, pues todo incendio necesita combustible y comburente, puesto que se trata de una reacción de oxidación, ¿vale? Con producción de llama. Una cosa es la oxidación y otra la llama. Lo habitual es que el comburente sea el oxígeno presente en el aire y el combustible, pues cualquier cosa que pueda arder. ¿Y qué arde en un cuerpo humano? Pues arden, por ejemplo, las grasas. Es frecuente que las víctimas de la combustión humana espontánea pues sean personas gruesas, pasadas de kilos, pero no ocurre en el 100% de los casos, ni mucho menos. Por eso os decía que, bueno, a pesar de que la explicación que se da para mí es plausible, no es ninguna tontería ni es nada absurdo, sin embargo yo creo que no lo explica todo. Yo creo que es incompleta, ¿vale? Si no lo creyera así, no pensaría que esto fuera un misterio y no estaría en
en este canal, que es un canal de misterios, no como otros que se dicen de misterios, ahí se habla de todo, de animales y de... en fin. Dentro de un cuerpo humano, en principio, no hay oxígeno libre. Puede haberlo a lo mejor disuelto en la sangre, pero eso no es estar libre, ¿verdad? Así que para que arda tiene que haber una mecha, ¿no?, que saque el combustible al exterior, como una vela, como la cera de una vela, y pueda producirse la reacción de oxidación en presencia del oxígeno del aire. ¿Y qué puede servir de mecha? Pues no queda otra que la ropa, no se me ocurre otra cosa, que la ropa de la víctima de la combustión humana espontánea. Pero claro, todo esto es una teoría, es una explicación, pero hay bastantes más, como veremos, ¿no? Hay más explicaciones, claro. Se habla de consumo de alcohol, la gente que bebe suelen estar gordos, no todos, pero suele pasar, y el alcohol puede propiciar reacciones de cetosis que pueden combustionar las grasas. A ver, si yo tuviera que dar una explicación racional del fenómeno, una especie de retrato robot o perfil del suceso de una combustión humana espontánea, pues yo hablaría de ambiente caluroso y seco, persona gruesa / alcohólica, piel en contacto con el aire y algo de ropa también muy seca, combustión de dentro a afuera y extremidades que permanecen sin quemar. ¿Por qué quedan las extremidades sin quemar? Porque esto es muy común en todos los fenómenos de combustión humana espontánea. Se quema el abdomen, el pecho, el cuello, los muslos, los cuartos traseros, digamos, pero queda sin combustionar manos, pies, cabeza. ¿Y por qué se produce esto? Hombre, tiene una explicación muy fácil. En la hipótesis que he construido, o que se dice normalmente, que es comúnmente aceptada, ¿no?, como hipótesis racional más plausible, el cuerpo arde donde hay más grasa y detiene su combustión en las partes que menos grasa tienen o a las que hay que llegar atravesando partes sin grasa que combustionar, ¿vale? Esto sería el caso de las pantorrillas, por ejemplo, de los pies. Hay que decir que esto no es ninguna broma, porque la víctima fallece abrasada. Se ha dado algún caso de alguien que ha sobrevivido solo para morir horas más tarde. Además, cuando ocurre este fenómeno, la víctima, en principio, o hasta donde sabemos, no parece darse cuenta de que está ardiendo hasta que es demasiado tarde, ¿vale? O sea, el tío empieza a arder, pero en principio no se da cuenta, hasta que huele a quemado. Pero como va desde dentro a fuera, y la grasa en principio no tiene terminaciones nerviosas, pues es que puede no darse cuenta y le ha ardido medio cuerpo. Se han encontrado cuerpos, de hecho, consumidos por las llamas, que apenas se han movido. O sea, es como si les pillara durmiendo y se quemasen por dentro hasta morir. También ocurre que en pocas ocasiones estas combustiones espontáneas producen fuegos. Es decir, o no hay llama o hay pocas llamas, o esas pocas llamas no avanzan por el cuerpo. Se ha encontrado chamuscado pues el sillón donde estaba la víctima, o alguna ropa o libros cercanos, pero poca cosa. No en todos los casos, vuelvo a repetirlo, otras veces ha ardido toda la habitación. Pero bueno, sí en bastantes casos, ¿no? Y esto es llamativo. Veamos qué autores y qué obras hablan, pues claro, cómo encontrar bibliografía de esto, ¿no? Quizá no haya tanta. A lo largo de años el fenómeno de la combustión humana espontánea, pues ha llamado mucho la atención de los misteriólogos, escritores, también de científicos, etcétera. Por ejemplo, fijaros que esto ya está tratado en la obra Bleak House de 1853, escrita ni más ni menos que por Charles Dickens, que incluyó un caso de combustión humana espontánea. El personaje, esto es una novela, ¿vale? No es real. El personaje Mr. Crook, un dueño de una tienda de bebidas alcohólicas, muere al incendiarse espontáneamente. Dickens defendió la veracidad del fenómeno en el prólogo de la novela, citando casos históricos para respaldar su descripción. Es decir,
Es una novela, es un personaje de ficción, pero dice que está basado en casos reales. Estamos hablando del siglo XIX, o sea, esto ya se conocía. Por ejemplo, tenemos otro autor, Michael Harrison, que escribió una novela, Fire from Heaven, de 1976. Y bueno, pues el autor recopila y analiza numerosos casos históricos, ofrece teorías, explicaciones. La verdad es que, bueno, no es una novela, evidentemente, es una obra de referencia para quienes buscan una visión detallada y documentada, ¿vale? O sea, eso podríamos decir que es como la Biblia de la combustión humana espontánea. A ver si me hago con él. Si es de 1976, me imagino que estará por ahí escaneado ya y todo eso. Hay otro libro también más reciente, de 1995, escrito por Larry Arnold, los misteriosos fuegos de la combustión humana espontánea. Larry Arnold es uno de los investigadores más conocidos sobre este tema. Examina pues muchos casos, muchas teorías científicas y paranormales. Y Arnold fue el que acuñó el término efecto mecha para describir cómo el cuerpo humano podría arder de manera controlada. Tenemos también Jenny Randles y Peter Hugh, que escribieron en 1992 un libro titulado Combustión humana espontánea. Pues lo mismo, se hace una exploración exhaustiva del fenómeno, se analizan casos históricos, teoría científica, bla bla bla. Tengo que hacer aquí un apunte, y es que Jenny Randles es una escritora muy buena, que habla no solamente de esto de la combustión humana espontánea, sino prácticamente de cualquier cosa relacionada con fenómenos extraños, parapsicología, ovnis, viajes en el tiempo. Tiene un libro, no me acuerdo cómo se titula, pero donde habla de viajes en el tiempo con casos reales, y no un caso ni dos ni tres, o sea, nombres, apellidos, no menos de 30, 40 casos, y la verdad es que es un libro de verdad interesantísimo. Es de esos libros que no puedes dejar de leer. Esperar un momento a ver si me acuerdo cómo se llama. Bueno, el libro se titula, tiene un título muy poco original, Viajando en el tiempo. La verdad es que el título engaña mucho, pero el libro está descatalogado desde hace siglos, pero si lo podéis encontrar, yo no sé si está por ahí en PDF, es probable que sí, os lo recomiendo, pedazo de libro. Bueno, hay más autores, Jerome Clark también tiene un libro, la mayoría están en inglés, incluso Arthur C. Clarke, tiene el famoso escritor justamente de ciencia ficción y divulgador científico, dedicó un episodio de su serie de televisión World Strange Powers a la combustión humana espontánea, aunque no escribió un libro específico sobre el tema. Su enfoque científico y curioso influyó en la percepción pública del fenómeno. Tenemos también incluso obras literarias inspiradas en la combustión humana espontánea. Por ejemplo, Life on the Mississippi, de 1883, escrita por Mark Twain, menciona la combustión humana espontánea, donde relata un caso supuestamente ocurrido en un barco. Twain, como Dickens, estaba fascinado por el fenómeno y lo utilizó para añadir un toque de misterio a su narrativa. Nuestro archiconocido Howard Phillips Lovecraft escribió un relato, The Shunned House, de 1924. No trata directamente sobre la combustión humana espontánea, pero incluye elementos en este relato donde un personaje es consumido por un fuego misterioso. Luego tenemos a Stephen King, que tiene una obra que se llama Firestarter, en 1980, y explora la idea de personas con capacidad de generar fuego. De esto se hizo una película, yo me acuerdo, con capacidad de generar fuego de manera espontánea. La obra tiene paralelismos interesantes con el fenómeno de la combustión humana espontánea. Bueno, ¿y cómo podríamos describir qué es esto de la combustión humana espontánea? Es un fenómeno controvertido y poco comprendido,
en el que un cuerpo humano aparentemente sin una fuente externa de ignición se incendia, es decir, y es consumido por las llamas, o sea, se incendia desde dentro, a menudo dejando solo restos carbonizados y extremidades intactas. Ya hemos dicho, los pies, las manos. Aunque la ciencia convencional ha intentado explicar estos casos a través de mecanismos como el efecto mecha, donde la grasa corporal actúa como combustible y la ropa como mecha, o sea, como si fuera una vela. Bueno, pues este fenómeno, la combustión humana espontánea, a pesar de eso sigue siendo un tema de debate y de especulación, ya que no se ha demostrado de manera concluyente cómo un cuerpo humano puede incendiarse sin una fuente externa de fuego. ¿Vale? Este es el misterio del tema. Vamos con los casos. Efectivamente, pues ha habido muchos casos a lo largo de la historia. Yo voy a presentar aquí 10 casos documentados y ordenados desde más antiguo a más moderno, ¿vale? Uno de los primeros registros históricos de combustión humana proviene de Polonia, justamente en el siglo XVI, donde se informó que un hombre llamado Nikola Milutinovic se incendió espontáneamente mientras caminaba por la calle. Aunque los detalles, obviamente, dada que eso fue muy antiguo, la lejanía de la época, son escasos, sin embargo, pues es citado como uno de los primeros ejemplos históricos de combustión humana espontánea. Tenemos en el siglo XVII pues otro caso, un tal Thomas Bartholin, médico danés. Bueno, pues este hombre documentó el caso de una mujer en París que supuestamente se incendió mientras dormía. Bartholin describió cómo el cuerpo de la mujer fue consumido por las llamas, dejando solo cenizas y las extremidades inferiores intactas. Este caso es uno de los primeros registros médicos de combustión humana espontánea. O sea, un siglo después es lo mismo. Siglo XVIII. El caso de Cornelia di Bandi. Cornelia di Bandi fue una condesa italiana de 62 años que fue encontrada carbonizada en su habitación. Sorprendentemente, sus piernas y pies permanecen intactos y no se encontró evidencia de que el fuego hubiera afectado a los muebles o la estructura de la habitación. Este es uno de los casos más citados en la literatura. Es que es el caso prototípico, es lo mismo que los dos anteriores, solo que un siglo más tarde, en el siglo XVIII. Y nuevamente se repite lo mismo. Cuerpo reducido a cenizas, se conservan los pies y no ha ardido nada más de la estancia. Siglo XVIII también tenemos el caso de Grace Pett. Es una mujer de un pueblo que se llama Ipswich, Inglaterra. Fue encontrada carbonizada en su casa. Aunque la habitación no mostraba signos de incendio, su cuerpo estaba reducido a cenizas con excepción de pies y parte del cráneo. Este caso fue ampliamente discutido en su época y contribuyó a la creencia en la CHE. Bueno, esto de contribución a la creencia, no hay nada que creer. Esto es casi como la psicofonía. Es parapsicología científica, o sea, que están ahí los casos, que se pueden ver, tocar, palpar y hasta ahumar, ¿no? Te puedes hacer un salmón ahumado si lo pillas a tiempo. O sea, esto es real. Otra cosa es la explicación que le queramos dar, pero vamos, real como la vida misma. Tenemos un caso también ya en el siglo XX. Tenemos el caso de Mary Reeser, una mujer de 67 años de un pueblo que se llama St. Petersburg, Florida. Fue encontrada completamente carbonizada en su apartamento, solo quedó un pie y parte de su columna vertebral. Eso ya me imagino que no pudo arder. Pues claro, para que se reduzca a cenizas el esqueleto, el fuego tiene que ser fuerte, ¿eh? Acordaros que esto es un misterio como la copa un pino. Yo he visto vídeos de cómo se incinera un muerto, ¿no? De esta gente que pide que sean incinerados para luego darle la urna con las cenizas a los familiares. Y un horno de gas moderno que alcanza unas temperaturas de 1000 grados, pues se demora mínimo 2 horas, probablemente más, en carbonizar, en reducir a cenizas todo el cuerpo, ¿eh?
2 horitas. Y se le está aplicando energía externa, vamos. Está soltando aquello llamaradas de gas durante 2 horas, a una temperatura tremenda. O sea, ¿cómo es posible que la gente solo con el calor de sus grasas, ¿no? Que es lo que se está diciendo, sea capaz de arder de esta manera, ¿no? Sin llama, sin aplicación de energía exterior. Bueno, pues aquí en este caso se sugirió que la causa pudo ser un cigarrillo, pero claro, se redujo a cenizas sin dañar el entorno. Los incendios por cigarrillo son incendios. Por eso es peligroso fumar y quedarte dormido o despistarte, porque sale ardiendo todo el edificio. Aquí solo ardió ella. Tenemos otro caso, ya en 1986, George Mott, un hombre de 58 años en New York, que fue encontrado carbonizado en su casa, aunque las autoridades sugirieron que el incendio pudo haber sido también causado por un cigarrillo. Parece ser que ya es la explicación tipo Nieves oficial ya para todo. Lo mismo para un roto que para un descosido. Bueno, pues la intensidad del fuego y el hecho de que solo su cuerpo fuera consumido llevaron a muchos a considerar este caso como posible ejemplo de combustión humana espontánea. Pues sí, tiene todas las pintas, claro. Tenemos un caso más. Esto en 1982. Una mujer, Ginny Saffin, de 61 años, en Londres, fue vista ardiendo espontáneamente, aquí hubo testigos, mientras que estaba sentada en la cocina. Su padre, que estaba presente en el momento, afirmó que no había fuentes de ignición cerca. Aunque sobrevivió inicialmente, murió días después debido a las graves quemaduras. Este caso es particularmente intrigante debido a que efectivamente ha habido testigos presenciales. Nuevo caso, en 1980, un hombre en el país de Gales de 73 años fue encontrado carbonizado en su sala de estar y nuevamente solo el torso y la cabeza fueron consumidos, mientras que piernas permanecieron intactas. Otro ejemplo clásico de combustión humana espontánea, debido a la naturaleza selectiva del incendio. Tenemos incluso en la época más reciente más casos, ¿no? Por ejemplo, en 2010 tenemos a Michael Faherty, hombre de 76 años, natural de Irlanda, fue encontrado carbonizado en su casa. El forense declaró que la causa de la muerte fue combustión humana espontánea. Pues mira, aquí tenemos ya un científico diagnosticando combustión humana espontánea, marcando justamente uno de los pocos casos en los que un profesional médico ha utilizado oficialmente este término de la parapsicología. Y finalmente, el último caso que voy a comentar, bueno, pues viene de la India, un niño de 13 años llamado Rahul, año 2013, ¿vale? Supuestamente se incendió espontáneamente en varias ocasiones, aunque algunos sugirieron que podría tratarse de un caso de combustión espontánea, pues otros dijeron que podrían ser causas externas, como otros fenómenos paranormales. Bueno, pues como podéis comprender, a la vista de estos casos, el fenómeno de la combustión espontánea, pues la verdad es que desafía las explicaciones convencionales y sigue siendo objeto de debate. Y a mí me ha recordado mucho, cuando lo he estado estudiando, el de los fuegos de la Arolla, del cual hice también aquí un post no hace mucho, o hace algunos meses. Y tiene algunos paralelismos, ¿no? Ambos fenómenos involucrados, los fuegos de la Arolla, que me imagino que todos conocéis, y la combustión humana espontánea, pues en los dos interviene fuegos espontáneos, precisamente, que es lo peligroso de todo esto, y que pueden afectar a las personas, porque vamos a sentar un poco las bases para la gente que no haya oído el podcast de los fuegos de la Arolla. Los fuegos de la Arolla se refieren a una serie de incendios espontáneos que ocurrieron en el pequeño pueblo de La Arolla, Almería, España, durante la década de 1940. Estos incendios eran inexplicables, objetos como muebles, ropa, seres domésticos, pues se incendiaban sin una fuente de ignición aparente, como la combustión humana espontánea.
Los habitantes del pueblo atribuyeron estos fenómenos a causas sobrenaturales y el caso se hizo famoso en toda España. Y aunque se investigaron, porque aquí se investigó, se investigaron las posibles causas naturales, escapes de gas, combustible, nunca se encontró una explicación concluyente. Y lo podéis comprobar en mi post sobre el fuego de la Arolla. Fue gente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, etcétera, ingenieros, y no concluyeron nada. Los fuegos de la Arolla pues involucraban objetos inanimados, ya lo hemos dicho. La combustión humana espontánea, como su nombre indica, afecta a seres humanos. Sin embargo, ambos fenómenos comparten la característica de que el fuego parece surgir sin una fuente externa de ignición, por un mecanismo desconocido o poco comprendido. Algunas teorías pues están sugiriendo que los fuegos de la Arolla podrían haber sido causados por condiciones geofísicas únicas en la zona, como la presencia de gases inflamables en el subsuelo, actividad sísmica. De manera similar, se ha especulado que la combustión humana espontánea podría estar relacionada con factores ambientales como la acumulación de gases en el cuerpo humano o la presencia de campos electromagnéticos inusuales. Hombre, en la Arolla lo dudo, porque eso era la España atrasada de los años 40, vamos, que era como redundar, ¿no? De lo atrasadísimo que estaba aquello, un cortijo en un pueblo de Almería, etcétera. Yo he leído por algunas descripciones y, claro, se habla de mucho calor, se habla como de una atmósfera extraña, como muy seca, como muy luminosa, como extraños rayos, extrañas luces. Claro, eso ya no se parece a la combustión humana espontánea, ¿verdad? Pero sí que es posible que sea algo físico, ¿no? Algún tipo de reacción en el ambiente que pudiera haber producido esos fuegos. En ambos casos, la combustión humana espontánea y la Arolla pues han sido asociados con fenómenos paranormales. Los habitantes de la Arolla creían que eran espíritus malignos o fuerzas sobrenaturales, y algunos investigadores de la combustión humana espontánea han sugerido que podría haber una energía desconocida, como la energía psíquica o bioeléctrica. En fin, cuando no se tiene ni idea, pues empiezan las explicaciones de lo primero que se me pasa por la cabeza, ¿no? En el caso de la combustión humana espontánea, la teoría del efecto mecha, que ya le hemos dicho, sugiere que la grasa corporal actúa como combustible y la ropa como mecha, lo que permite que el cuerpo arda de manera lenta y controlada. Podría especularse que un mecanismo similar, pero a mayor escala, podría estar detrás de los fuegos de la Arolla, donde ciertos materiales en el entorno podrían encontrar combustibles mecha en presencia de una fuente de ignición mínima o desconocido. En fin, se ha hablado, como ya hemos dicho, de intervención de fuerzas desconocidas, energías dimensionales, extraterrestres, intervenciones divinas. Se ha hablado de conexión con lugares energéticos. Se ha dicho, por ejemplo, que la Arolla tiene unas características geofísicas únicas, es un punto caliente energético. Eso parece ser una explicación bastante más razonable, ¿no? Por lo que os he contado antes de cómo estaba el ambiente. Y a la misma vez se ha especulado con que la combustión humana espontánea podría ocurrir con mayor frecuencia en personas que viven en áreas de alta actividad geofísica o electromagnética. Pero ojo, estos son especulaciones, no hay nada científico concluyente, ¿vale? Vamos a ver qué explicaciones racionales o paranormales habría sobre la combustión humana espontánea. Como explicaciones racionales, pues tenemos en primer lugar el efecto mecha, que ya hemos hablado de él. La ropa de la víctima actúa como una mecha que mantiene una combustión lenta. La grasa corporal derretida alimenta el fuego similarmente a como lo haría una vela. Y esto explicaría por qué frecuentemente se encuentran las extremidades intactas, ya que contienen menos grasa.
Otra explicación, fuentes externas de ignición. Los casos documentados suelen involucrar personas fumadoras, cerca de fuentes de calor o que utilizaban mantas eléctricas, y la combustión podría haberse iniciado por cigarrillos mal apagados o cortocircuitos. Bueno, pues, desde mi punto de vista esto sería una explicación parcial. Cetosis alcohólica. Algunas víctimas eran consumidoras crónicas de alcohol. La cetosis alcohólica puede aumentar la inflamabilidad del cuerpo al producir acetona, aunque esto por sí solo no explica la combustión. Hacen falta más cosas. Esto podría hacer que si el cuerpo se mete en un horno arda más rápido, pero no que arda de manera espontánea de dentro a fuera, así porque sí. Se ha hablado también, como otra explicación, del balón de fuego, ¿no? La acumulación de gases metano en el sistema digestivo podría teóricamente crear condiciones para una ignición localizada, aunque esta teoría tiene poco respaldo científico. ¿Explicaciones paranormales? Bueno, pues aquí hay de todo. Se ha hablado de la energía Kundalini. Algunas tradiciones esotéricas sugieren que una activación incontrolada de la energía Kundalini podría generar calor extremo en el cuerpo. Energía psíquica, teorías sobre la manifestación física de estos estados emocionales intensos o energía mental acumulada podrían causar combustión o poder. Interferencias dimensionales, ni más ni menos. Algunas teorías sugieren que la combustión humana espontánea ocurre cuando hay intersecciones temporales con otras dimensiones que generarían anomalías energéticas. Bueno, pues una explicación más sin una ocurrencia. Actividad poltergeist. Esto es más razonable porque ya se han visto casos relacionados con poltergeist que han podido manipular la energía para causar combustión. Esto ha ocurrido. Pero bueno, en sí no es ninguna explicación. Sabemos que ha ocurrido y que producen esas combustiones. ¿Pero qué es un poltergeist al final? Pues es que estamos de las mismas. Es trasladar el problema, no explicarlo. O sea, la combustión humana espontánea es inexplicable, pero yo la explico mediante la aparición de un poltergeist que a su vez también es inexplicable. Bueno, este fenómeno se ha dado también, como hemos dicho, en animales y objetos, en caballos, por ejemplo. También hay reportes históricos de vacas que aparentemente se incendiaron en campos abiertos. Luego estos casos fueron atribuidos a rayos, a metano, etc. Y en objetos, bueno, hay un fenómeno que se llama el vidrio del diablo, que son ventanas que aparentemente se incendian sin causa aparente. La mayoría de estos casos han sido explicados por efectos de lente que concentran la luz solar, ¿vale? Bueno, eso parece una explicación razonable. Lo mismo que muebles que arden, pues eso puede ser por fermentación, reacciones químicas, productos de limpieza, las mismas barnices. No parece que los casos de objetos sean como muy paranormales, ¿verdad? Tienen todos o casi todos explicaciones más o menos racionales. Y bueno, ¿qué podemos concluir con todo esto? Y voy a concluir con algo que ya veréis que os va a servir de mucho. Este es el típico fenómeno paranormal en el que no sabes muy bien si decantarte hacia una explicación racional o una explicación paranormal, ¿no? Es como el asno de Buridán, que murió de hambre porque le pusieron 2 fardos de paja exactamente iguales a la misma distancia de cada ojo y no sabía a cuál atacar. Pues con la combustión humana espontánea yo creo que pasa algo parecido. Por una parte tenemos la explicación racional, de la que ya os he hablado más arriba, cuando describía el retrato robot de una combustión humana espontánea, ¿no? Para mí es buena explicación del fenómeno, no es mala, bastante razonable y que la verdad cubre todos o casi todos los aspectos. Luego además las explicaciones parapsicológicas tipo liberación de la energía de Kundalini a mí la verdad es que no me parecen lo suficientemente sólidas. O sea, explicaciones de esas te puedes inventar la que quieras, las que quieras, vamos.
Sin embargo, siendo la explicación racional bastante convincente, que lo es, yo, ¿qué queréis que os diga? Pues no me la creo mucho. A ver, es buena, explica casi todo, pero no puede ser verdadera salvo en casos excepcionales. Vamos a ver, en el mundo hay infinidad de gordos que beben alcohol y viven en entornos cálidos y secos, o sea, debería haber muchos más casos. Por otra parte, puedo entender que haya reacciones exotérmicas dentro del cuerpo humano, de hecho las hay, probar a comeros un puñado de jalapeños, pero de ahí a que ese calor sea capaz de combustionar las grasas con llama, yo francamente no lo veo. Por otra parte, la piel hace de barrera impermeable. No se me ocurre un mecanismo, salvo en casos muy puntuales. Claro, quizá por eso hay tan pocos casos, pero no sé, la explicación racional no me acaba de convencer, eso es la verdad. Y es que al final, cuando razonamos o pensamos sobre acontecimientos extraños o fenómenos paranormales, aunque no se les pueda aplicar el método científico porque no son reproducibles en el laboratorio, este es un caso en que no es reproducible en el laboratorio, bueno, se puede y se deben de usar una serie de reglas de la lógica, o si queréis de sentido común, pero esas reglas de la lógica a lo largo de siglos y de milenios han sido estructuradas y estudiadas por los científicos y por los filósofos, y no está de más que las recordemos. Mirad, con esto son 12. Con esto, sin tener ningún conocimiento ni de ciencia, ni de tecnología, con esto salen la mayor parte de los problemas, o por lo menos lo enfocáis y lo centráis de manera exacta para resolver cada problema. Y simplemente pensar con sentido común, nada más. Fijaros, la primera regla, principio de causalidad. Todo efecto tiene una causa, nada surge de la nada. Esta es una de las bases del pensamiento científico y filosófico. Y se puede aplicar a miles de casos. Nada surge de la nada, ¿vale? ¿De dónde vino el Big Bang? ¿Qué había antes? Nada surge de la nada. Excepto que Dios lo cree, porque Dios es el único que puede crear cosas ex nihilo, ¿no? Segundo principio, navaja de Occam. Entre varias explicaciones posibles para un fenómeno, la más simple suele ser la correcta. Es decir, yo creo que está bien claro, ¿no? Hay varias explicaciones, pues seguro que la más simple es la que acierta, ¿vale? Principio de no contradicción. Bueno, esto es de cajón, pero no se usa. Algo no puede ser y no ser al mismo tiempo y en el mismo sentido. Por ejemplo, una puerta no puede estar completamente abierta y completamente cerrada a la vez. Fácil, ¿no? Bueno, pues muchas veces se pasa por alto. Esta es más complicada. Principio del tercio excluso. Entre una proposición y su negación, una debe ser verdadera, una de las dos. O sea, no hay término medio. Por ejemplo, una afirmación o es verdadera o es falsa, ¿vale? No hay término medio. Principio de identidad. Todo objeto es idéntico a sí mismo. Chupao, ¿no? Principio de la razón suficiente. Todo tiene una razón o explicación de por qué es así y no de otra manera. Principio de evidencia. Las afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Esta es fundamental. Cuanta más extraordinaria sea una afirmación, más sólida debe ser la evidencia que lo respalde. Si yo digo que la semana que viene van a venir 10.000 naves gigantescas a invadir la Tierra, tendré que presentar unas muy sólidas pruebas, pero solidísimas, y muchísimas pruebas de que eso va a ser así, para que me crean, y si no va a ser una ocurrencia. Ahora, si digo mañana va a salir el sol por el este, bueno, pues no, muchas razones no voy a tener que aportar, ¿no? Falacia post hoc quiere decir que B suceda después de A
no significa necesariamente que A cause B. Es decir, correlación no implica causalidad. Principio de parsimonia. No debemos asumir más variables o factores que los estrictamente necesarios para explicar un fenómeno. Esto también es fácil de entender, ¿no? Por ejemplo, o sea, cuando yo estudio una cosa y esa cosa esté explicada por 3 razones, ya está completamente explicada, no debo de buscar una cuarta o una quinta o una sexta, ¿vale? Porque lo único que voy a hacer es meter la pata seguro. Principio de falsabilidad. Esto también lo he explicado varias veces en más post. Para que una teoría sea científica, debe poder ser falsable, es decir, debe poder ser probada como falsa si lo fuera. Y hay muchas teorías que no pueden ser comprobadas que sean falsas. Por ejemplo, existe el multiverso, ¿vale? Es decir, existe un universo hecho de universos paralelos. Pues hombre, por poder puede, incluso hay teorías científicas que avalarían esto. Pero no se puede demostrar que sea falso. Si lo fuera, es decir, si fuera falsa, yo no podría demostrarlo, porque teóricamente no podemos interaccionar con esos universos. Entonces, pues, al no poder demostrarse su falsabilidad, si lo fuera, estamos ante una ocurrencia. Y por lo tanto, esa teoría, pues bueno, vale, está ahí, pero de momento no es una teoría científica válida. Principio de uniformidad de la naturaleza. Las leyes naturales que observamos son constantes a lo largo del tiempo y del espacio, salvo evidencia de lo contrario. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si la gravedad te atrae con una fuerza directamente proporcional a las masas que se atraen y dividido por la distancia que las separa al cuadrado, pues eso va a ser así. Aquí, en la Luna, en el centro de la galaxia, en Marte, va a ser verdad hoy, mañana y dentro de 3.000 años. Es decir, pues si no sería una locura, o sea, el mundo sería absolutamente impredecible. De hecho, ni siquiera podríamos sobrevivir en un mundo así. El hecho de que estemos vivos y aquí demuestra indirectamente el principio de uniformidad de la naturaleza. Principio de proporcionalidad. Y último ya, que vemos. La magnitud de las causas deben ser proporcionales a la magnitud de los efectos observados. Es decir, por ejemplo, un ejemplo científico reciente. Se han descubierto las ondas gravitatorias. Bueno, porque son unas ondas que no se habían conocido antes, muy extrañas. Se había especulado con su existencia, pero solo desde un punto de vista teórico, ¿no? Pues con las ecuaciones de Einstein, que parece que todo viene de allí. Pues efectivamente, se llevaba un siglo de especulación hasta que se han descubierto. O sea, es una cosa extrañísima, rarísima, que tiene unas manifestaciones muy... están como escondidas, hay que buscarlas, etcétera. Deben de tener unas causas también poco frecuentes, extrañas y de gran magnitud, porque vienen del espacio exterior, vienen de sitios muy lejanos. Y efectivamente, para que se produzcan ondas gravitatorias, pues ni más ni menos que tienen que chocar 2 agujeros negros. O sea, magnitud de las causas debe ser proporcional a la magnitud de los efectos observados. O sea, las ondas gravitatorias, lo que está vibrando es el espacio y el tiempo. Para que eso ocurra, teniendo en cuenta que el espacio-tiempo tiene un módulo de elasticidad altísimo, pues tiene que haber sucedido un acontecimiento cósmico de primera magnitud, como el choque de 2 agujeros negros o de 2 estrellas de neutrones. Y bueno, yo creo que con estos principios, fijaros, sin saber matemáticas, ni ciencia, ni física, ni tecnología, ni haber leído 10.000 libros, con esto uno se puede manejar por el tema de los fenómenos extraños. Como luego además hay que saber más cosas, ¿no? Pero solo con esto, para empezar y para hincarle el diente a cualquier fenómeno,
lo dejas perfectamente centrado, ¿eh? Así que yo os animo a meterosla en la cabeza, ¿no? Como si fueran los 10 mandamientos, y ya veréis de qué gran utilidad os va a servir estos 12 principios de la lógica y del razonamiento, 12 principios fundamentales. Así que bueno, pues yo creo que le he dado un pequeño repaso a lo que es la combustión humana espontánea, con este apéndice de los 12 principios fundamentales de la lógica, y bueno, que sirva como ejemplo típico y prototípico de fenómeno paranormal que estudiamos desde un enfoque de sentido común y científico, pero al que no hemos encontrado aún explicación alguna. Yo creo que el tema efectivamente va a tener una explicación paranormal. Es decir, no tengo, como suele decirse hoy día, no tengo pruebas, pero tampoco dudas, ¿no? O sea, aquí interviene algún tipo de espíritu, algún tipo de causa espiritual, porque no tiene demasiado sentido. Algún tipo de entidad es capaz de hacer esto. Y para los que crean en Dios, pues Dios permite que así se haga, o simplemente operan en este plano. Y puesto que Dios nos ha puesto aquí, pues podemos ser víctimas de eso, como podemos ser víctimas, yo qué sé, de un terremoto. Simplemente por el hecho de vivir en el planeta Tierra, tenemos una probabilidad pequeña, pero no nula, de morir en un terremoto o en una erupción volcánica, ¿no? Porque son hechos que forman parte de la vida en este planeta. Bueno, pues también hay una vida espiritual que conocemos solo parcialmente y cuyos efectos, desde mi punto de vista, uno de esos efectos sería la combustión humana espontánea, porque no tiene explicación científica, ¿no? O sea, un cuerpo está aislado con la piel. La piel es un aislante perfecto, térmico, eléctrico y de todo. Entonces, que sí, que puede haber algún caso que me digas que no, es que este hombre tenía una cetosis en clima seco, vale, acepto pulpo, pero no para la mayoría de los casos. Así que bueno, si tenéis alguna opinión sobre esto, no dudéis en comentármela en los comentarios. Si os ha gustado el audio, darle a me gusta. Si queréis dejar un comentario, lo dejáis, aunque solo sea para decir hola. Eso favorece al vídeo o al audio. Y si os ha gustado el canal, pues suscribiros a él. Así que pues nada, hasta el siguiente vídeo.